Si yo te preguntara si eres de la clase media, probablemente me dirías que sí. Vivimos rodeados de conceptos de películas, series y propaganda que nos venden la idea de que ser de clase media es vivir en un buen vecindario, tener un carro, una casa e irte de vacaciones al menos una vez al año. Es tener la capacidad financiera de cubrir tus necesidades presentes, además de invertir para cubrir tus necesidades futuras en un ambiente de prosperidad y tranquilidad. Pero, ¿es esta la realidad de la mayoría de las personas que dicen que son de clase media? Si nos vamos a la definición de clase media del economista y sociólogo alemán Max Weber, la clase media es aquella que no dispone de suficiente capital para vivir de ingresos pasivos por los intereses que genera el capital, sino que por el contrario tiene que involucrarse activamente en la generación de ingresos para cubrir las necesidades. Sin embargo, cada vez es más común que en los países la mayoría de las personas viva al día. En Estados Unidos se estima que más del 60% de la gente vive de pago a pago, es decir, que cada dólar que ingresa se gasta, con lo que no tienen capacidad para ahorrar ni invertir. En Canadá, este porcentaje es del 54% y en México, el porcentaje llega a acercarse al 70%. La reducción del poder adquisitivo, el encarecimiento de los sistemas de salud, de la vivienda y demás, son factores que nos hacen pensar que la idea de la clase media no podría ser más que un mito para la mayoría de las personas. En este video entenderemos las 3 razones por las que la clase media está desapareciendo y 3 cosas que puedes hacer al respecto para evitar caer en esta situación. Y antes de eso, si este video te está gustando, por favor considera suscribirte al canal de Finanzas y Mejora Continua y de activar la campana de notificaciones. Hola a todos y bienvenidos al canal de Finanzas y Mejora Continua. Quizá ya hayas escuchado que la clase media está desapareciendo en diversos medios, como noticias, videos y demás. Pero ¿por qué se dice esto? Hay 3 razones principales. Primero, porque la economía no se desarrolla al mismo ritmo que la clase media. Segundo, por la tasa de inflación con respecto a los salarios. Y tercero, por la misma naturaleza de ser asalariado. Con respecto al primer punto, en esta gráfica apreciamos el crecimiento del Producto Interno Bruto en México desde 1968 hasta el 2022, en miles de millones de dólares. En el 2004, este valor fue de 800.000 millones de dólares, mientras que en el 2022 superó los 1.400.000 millones de dólares. Esto supone un crecimiento del 75% a lo largo de 18 años. Sin embargo, si vemos el promedio de salario anual en el país entre esos mismos años, este pasó de 19.246 dólares en el 2004 a 16.610 dólares en el 2021. Esto quiere decir que los salarios se han reducido mientras que la economía sigue creciendo. Esto supone que para el ciudadano común cada vez es más difícil cubrir las necesidades básicas porque su salario se ve reducido con el paso del tiempo. Y esto no solo pasa en México. En Estados Unidos, por ejemplo, para el año 1984 el Producto Interno Bruto era de unos 4.000 millones de dólares, mientras que hoy en día es de más de 24.000 millones de dólares. Esto implica un incremento de más de 5 veces. No obstante, si vemos el crecimiento del salario promedio de una familia de clase media, vemos que para ese mismo año 1984 era de unos 54.000 dólares anuales, mientras que hoy en día es de aproximadamente 70.000 dólares anuales, lo cual implica un crecimiento de apenas 1.3 veces, o lo que implica lo mismo, que sus ingresos se han incrementado en promedio un 0.72% anual a lo largo de 36 años. Por otra parte, la distribución de la riqueza no es equitativa en los países. En esta gráfica de Estados Unidos puedes ver cómo en el año 1970 la clase media tenía aproximadamente el 62% de la riqueza, mientras que hoy en día tiene menos del 42%. La distribución a la clase baja, por otra parte, pasó del 10% al 8% y la clase alta aumentó su porcentaje del 29% al 50%. La pregunta es, ¿por qué la clase media no ha sido capaz de incrementar su parte de la distribución de la riqueza? La realidad se debe a que todo sistema económico tiene sus ineficiencias. Con respecto a un sistema capitalista, que es el que más oportunidades ha dado a la gente y en el que los países prosperan, este no es perfecto. Como claro ejemplo tenemos la crisis financiera mundial del 2008, la crisis más devastadora desde la Gran Depresión de 1929. Una crisis generada por abusos de personas e instituciones que tenían mucho más poder político y financiero que la mayoría. Se generó porque las imperfecciones del sistema económico permitieron abusos. Una crisis que hizo perder más de 2.6 millones de empleos en el 2008 tan solo en Estados Unidos y que dejó a casi 8 millones de personas en ese país sin sus casas y con su patrimonio devastado. Esta crisis, si bien se desencadenó en el 2008, tiene su origen en la década de 1960, cuando se introdujeron en el mercado los llamados Mortgage-Backed Securities. Estos son valores financiados respaldados por hipotecas. Básicamente, un Mortgage-Backed Securities representa
representa un conjunto de casas que se venden a los inversores que, a medida que pasa el tiempo y la demanda por las casas aumenta, también lo hace el valor del instrumento financiero y así los inversores ganan dinero. La innovación y expansión de los mortgage-backed securities continuaron a lo largo de la década de los 70s y 80s, con el desarrollo de otros instrumentos respaldados por hipotecas convencionales. Sin embargo, para la década de 1980 los bancos e instituciones comenzaron a empaquetar paquetes cada vez más grandes, con lo cual tenían cada vez más riesgo. Estos paquetes permitieron a los prestamistas liberar capital y transferir riesgo a los inversores, lo que contribuyó al crecimiento del mercado de viviendas, pero a un riesgo mucho más elevado. El uso más amplio y complejo de los mortgage-backed securities junto con otros productos financieros relacionados como los collateralized debt obligations se intensificó en las décadas de 1990 y 2000, particularmente antes de la crisis financiera del 2008. En este periodo, básicamente, los bancos le aceptaban créditos hipotecarios a cualquier persona sin revisar su historial de pago. ¿Por qué? Porque así ganaban dinero, prestaban ese dinero, luego empaquetaban más mortgage-backed securities y los lanzaban al mercado para que los inversores los compraran, los precios siguieran aumentando y así ganar más dinero. De hecho, se hizo famosa la historia de un stripper de 22 años que tenía hasta 10 casas compradas. Cuando muchas de estas personas de alto riesgo no podían pagar sus casas, naturalmente se generó un efecto en cadena que afectó a todo el mundo. Estas personas de alto riesgo dejaban de pagar sus casas y entonces las constructoras no tenían dinero para seguir construyendo. Con esto, a su vez, no podían pagar a sus proveedores y así sucesivamente se generó un efecto dominó que hizo que muchas compañías se fueran a la quiebra. Este quizás ha sido el evento más devastador para la clase media desde la Gran Depresión de 1929. Quizá te preguntes por qué, y la respuesta es bastante sencilla. Los bancos más grandes en Estados Unidos como JP Morgan, Banco de América y Citigroup estuvieron a punto de irse a la bancarrota de la crisis del 2008. ¿Por qué? Porque tenían una gran cantidad de inversiones en estos instrumentos hipotecarios de alto riesgo. Y para evitar que se fueran a la bancarrota, el gobierno de Estados Unidos les dio dinero a estos bancos para que lo invirtieran y rebajaran su nivel de deuda. Por ejemplo, al Banco de América se le dio $45.000 millones, a Goldman Sachs $10.000 millones y a JP Morgan, si bien no recibió inversión directa, sí tuvo ayuda de la Reserva Federal para adquirir bear stearns y estabilizar el sistema financiero. Millones de personas hubieran perdido todo su dinero, por lo que el gobierno, aunque no hubiera querido, no tenía otra opción. A estos bancos, que son tan grandes que no se les puede dejar quebrar, se les llama too big to fail. ¿Y sabes qué es lo peor? Que estos bancos son tan grandes y que esos bancos lo saben, que pueden asumir riesgos y saben que al final el gobierno los tendrá que rescatar si surge algún problema. Y al final, los ciudadanos comunes son los que pagan la factura, porque al darles dinero, obviamente ese dinero sale de algún lugar, por lo que tienen que incrementar los impuestos o el poder adquisitivo se reduce. El problema aquí es que los bancos no cumplieron del todo su palabra. El objetivo principal de este dinero es que lo usaran para reducir las tasas de intereses y que así la economía se siguiera moviendo. Esto último de reducir las tasas sí funcionó. Como puedes ver en esta gráfica, las tasas de intereses pasaron de casi el 6% a menos del 1% a finales del 2008 y así se mantuvo hasta el 2016. Sin embargo, más que ayudar a la clase media, la realidad es que estos bancos usaron la mayor cantidad de dinero para su propio beneficio. Por ejemplo, el banco Citigroup, que recibió $45.000 millones, usó $50 millones de ese dinero para comprar un nuevo avión corporativo, lo cual fue fuertemente criticado. Por otra parte, la segunda razón por la que la clase media desaparece es la inflación y la tasa de crecimiento de los salarios. La línea verde en esta gráfica representa el salario promedio en Estados Unidos ajustado a la inflación. Esto hay que hacerlo para hacer una adecuada comparación entre un dólar de hace 60 años y un dólar con respecto a la actualidad. Como puedes ver, ajustado a la inflación entre el 1964 y finales del 2018, el ingreso promedio por hora aumentó en tan solo el 11.74%. Esto supone una tasa de incremento anual del solo el 0.185% anual a lo largo de 60 años. Mientras tanto, la inflación ha estado incrementando en un 5% anual en promedio desde hace 60 años. Esto quiere decir que si bien tu salario actualmente es numéricamente mayor que el de hace 50 años, la realidad es que ese salario tiene menor poder adquisitivo, es decir, que puedes comprar menos cosas que las que hubieras comprado hace 50 años. Y si nos vamos al mercado inmobiliario, la situación no es menos desalentadora. En esta gráfica lo que estás viendo es la división entre el precio promedio de una casa con respecto al salario promedio anual. Básicamente, a finales de 1999 este valor era de casi 4 puntos, mientras que hoy en día es de casi 8 puntos, lo que quiere decir que para comprar una casa hoy en día necesitas en promedio más del doble del dinero de lo que necesitabas hace 22 años. Y todo esto nos lleva a la pregunta obvia: ¿por qué es que la clase alta sí ha podido incrementar su distribución de la riqueza y sus ingresos, mientras que la clase media no? Más allá de imperfecciones en el sistema, la realidad es que la respuesta es muy sencilla, y es que la clase media es dueña de los sistemas de producción. Al ser los dueños de empresas, negocios, bienes
raíces, tierras y demás, naturalmente al crecer estos negocios a lo largo del tiempo, sus riquezas incrementan. Esto ha sido así a lo largo de la historia y quizá la manera de escapar de esta situación sea mediante un cambio en la mentalidad. Es muy probable que a las altas esferas no les interese tu libertad financiera, lo que les interesa es que el sistema educativo produzca trabajadores obedientes, que recibas un salario y lo gastes en tonterías consumistas para que la economía se siga moviendo, que vayas a tu casa a dormir después de la jornada y que al día siguiente repitas. Quizá esta mentalidad se debe principalmente al sistema educativo. Si bien ha ido evolucionando, la realidad es que en la escuela aprendemos matemáticas, química, física, geografía y muchas otras materias interesantes, pero ¿cuándo nos enseñan de finanzas? De la importancia de la inteligencia emocional, de la importancia de la inteligencia financiera, de no solo ahorrar, sino también de invertir ese dinero, de tener un fondo de emergencias que te dé flexibilidad, de cómo funcionan las deudas, cómo funciona un fondo para el retiro. Nunca. El sistema educativo occidental es en gran parte herencia del sistema educativo instaurado a finales del siglo XVIII con el inicio de la Revolución Industrial en el Reino de Gran Bretaña, en donde la gente pasó de dedicarse a mayor medida del campo a dedicarse a las fábricas. Para esta transición se tuvo que educar a la gente a ser eficiente en un ambiente de fábricas, y para esto tenían que aprender a seguir órdenes, a llegar a tiempo, a no desafiar a la autoridad y a aceptar el sistema. Y desde un punto de vista económico, educar a estas personas para ser visionarios iba en contra de los intereses económicos de los industriales de la época, obviamente. No querían gente así, querían empleados que hicieran lo que se les indicara. Hoy en día estamos siempre bombardeados por anuncios de cosas que no necesitas, ropa cara, carros con tasas de intereses altísimas, vacaciones en lugares paradisíacos y todo lo que es consumo. Se quiere vender una forma de vida que muchos anhelan y solo la consiguen aparentando y no teniendo finanzas sanas. Afortunadamente, cada vez el acceso a la información es más amplio y tú puedes cambiar esta situación. Empieza por poner tus finanzas en orden, elimina todos los gastos innecesarios y que no contribuyen realmente a tu crecimiento. Si un gasto no supone una inversión para ti a largo plazo, entonces ¿por qué hacerlo? Ahorra dinero, pero no solo ahorres, invierte. No importa que tan poco o mucho dinero hagas, siempre puedes apartar un porcentaje para incrementar tu patrimonio en un instrumento que genere rendimiento a largo plazo. Busca fuentes de ingreso adicionales, no te conformes solo con un trabajo de 9 a 5 de la tarde. Busca crecer y generar fuentes de ingresos pasivas que te permitan generar un ingreso en el cual no tengas que intercambiar tu tiempo. Está bien tener un trabajo convencional, aunque si quieres lograr libertad financiera se te hará mucho más sencillo no depender de una sola fuente de ingreso. Aprende cada día más, lee, estudia, lee acerca de finanzas, de emprendimiento, de economía, aprende y rodéate de gente que sepa más que tú. Siempre mantente fuera de tu zona de confort. Recuerda que si te mantienes en una situación cómoda no vas a crecer. Sin duda alguna, nada de esto es fácil, pero nada que valga la pena realmente lo es. Sin embargo, a medida que avances, serás la mejor versión de ti mismo. ¿Qué otras cosas crees que podríamos implementar para evitar caer en esta situación de desaparición de la clase media? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si llegaste al final de este video, te agradezco por tu tiempo y por favor considera suscribirte al canal de Finanzas y Mejora Continua para más contenido. Sin más, nos vemos.